Levítico 23:27. También el 10º día de este 7º mes será el día de la expiación. Será una santa convocación para ti. Afligirás tus almas y ofrecerás una ofrenda hecha con fuego al Señor. Apenas 10 días después de la fiesta de las trompetas, llega uno de los días más sagrados y solemnes del calendario judío, Yom Kippur, que es literalmente Día de la Cubierta. Es un día nacional de arrepentimiento y perdón, la culminación de los 10 días de asombro, que comenzó en la fiesta de las trompetas y ahora termina con Yom Kippur. Si una persona no se ha arrepentido con Yom Kippur, los rabinos no pueden ofrecerle mucha esperanza después de eso. En la víspera de Yom Kippur, los judíos de todo el mundo se reúnen en sus sinagogas y rechazan toda comida, todo placer y todo el trabajo durante las próximas 24 horas. Se extrapola un ayuno total de Levítico para que una persona judía aflija su alma, Levítico 16:29, y tradicionalmente esto significa que no hay comida ni agua. Como explica Ruth Specter, Dios le ordenó al pueblo judío que guardara un día de expiación, un día en el que llorarían por sus pecados, o sea, afligirían sus almas, un día de cobertura, de perdón, en el que debían cesar de su propio trabajo y traer un sacrificio de ofrenda ante Dios. Hay varios componentes hasta el día de hoy. A nivel individual, se requería ayuno para que las personas afligieran sus almas. Pero en Jerusalén, durante los tiempos del templo, las personas tenían un solo representante ante Dios en Yom Kippur, que era el sumo sacerdote. Su servicio completo a Dios se describe en Levítico 16, pero solo una parte de su día se enumera a continuación. Por ejemplo, lavarse y cambiarse de ropa para limpiar las prendas de lino, hacer expiación para él y su familia con un toro, tomar una cabra y sacrificarla como una ofrenda por el pecado por Israel, tomar una segunda cabra, que es el chivo expiatorio, y confesar los pecados de Israel, tener a alguien que lleve a esa cabra al desierto, la cual nunca más se la volverá a ver, llevar un fabricante de incienso portátil para prender mucho incienso ahumado, de modo que su visión se nublara al entrar a la habitación llamada Lugar Santísimo, entrando detrás del velo en el lugar santísimo y rociando la sangre de las cabras y la de los toros en el propiciatorio y frente a él 7 veces. Cuando terminó el día y se hizo todo correctamente, se podría decir que se hizo la expiación por el año. Levítico 16:30. Porque en ese día el sacerdote hará expiación por ti para purificarte, para que puedas estar limpio de todos tus pecados ante el Señor. Como podrás ver, de acuerdo con la ley, siempre fue la sangre la que hizo expiación. Levítico 17:11. Porque la vida de la carne está en la sangre, y te la he dado sobre el altar para hacer expiación por tus almas, porque es la sangre la que hace expiación por el alma. Este principio de que la sangre hace expiación no es un concepto del Nuevo Testamento, ya que a algunos judíos les gustaría que creyéramos eso, sino uno establecido por Dios mismo a través de Moisés, siglos antes de que escribiera el Nuevo Testamento. El escritor del Nuevo Testamento dice lo mismo, y sin derramamiento de sangre no hay remisión, Hebreos 9:22. Hoy, por supuesto, si fueras a Jerusalén el día de la expiación y quisieras ver toda esta ceremonia con el sumo sacerdote yendo al lugar santísimo, llevando la sangre para rociar, te quedarías esperando mucho tiempo. Nada de eso sucede hoy en día. ¿Cuál es la razón? El ejército romano destruyó el templo del año 70. Desde ese momento Israel no ha ofrecido sacrificios en el día de expiación. Yeshua mismo predijo que un día el templo mismo sería destruido. Esa declaración debe haber tomado a los discípulos por sorpresa. Mateo 24:1-2. Entonces Yeshua salió a la parte frontal del templo y sus discípulos se acercaron para mostrarles los edificios del templo. Y Yeshua les dijo, ¿no ves todas estas cosas? De cierto os digo que no quedará una piedra aquí sobre otra que no sea derribada o destruida. Yeshua hizo esa predicción alrededor del año 30 después de Cristo. Le tomó solo 40 años cumplirla. Hoy, la destrucción de Jerusalén está escrita sobre cada enciclopedia moderna. Los historiadores de ese periodo, como Josefo, nos cuentan ese terrible día. Además de que el templo fue destruido en el año 70, se estima que 1.300.000 judíos perdieron la vida a manos de los soldados romanos por esa misma época. Los romanos estaban aplastando una revuelta. Nos estaban jugando a las canicas. Fue un año devastador para Israel. Desde entonces Israel no ha ofrecido sacrificios en Jerusalén. El templo nunca ha sido reconstruido. Por lo tanto, el enfoque del día de la expiación ha cambiado de un día centrado en el sumo sacerdote haciendo expiación por Israel a un día de ayuno individual para el perdón. En las sinagogas de hoy, un punto focal del servicio de Yom Kippur se llama el servicio de Kol Nidre, literalmente significa todos los votos.
parte del perdón que enseñan los rabinos es pedirle a Dios que perdone cualquier voto falso que hayan hecho durante el año pasado. Es bien sabido por cualquier estudiante de historia judía que durante las edades oscuras de Europa se exigió a muchos judíos que hicieran un voto de fe cristiana y se les obligó a someterse al bautismo a manos de los líderes de la iglesia, ya así llamado, a cambio de sus vidas. Los líderes de la iglesia, entre comillas, pensaron falsamente que este juramento y el bautismo salvarían a las almas judías y consideraron que esto era algo digno de hacer. Por temor a sus vidas, muchos judíos hicieron el juramento y se sometieron al bautismo forzado. Fue durante Yom Kippur cuando le pidieron a Dios que los perdonara por lo que sentían que estaban aceptando era una lealtad a una religión falsa. Así nació el Kol Nidre, o el servicio de absolución de votos. Además, 8 veces durante el servicio de Yom Kippur se hacen las oraciones de Al-Het, las confesiones, como explica Ruth Specter, de esta forma. En esta parte de las oraciones, todos los fieles se golpean el pecho y admiten que son culpables de muchos pecados que se enumeran y que leen. Aunque cada individuo no ha cometido todos los pecados específicos, todos como grupo unido son considerados culpables por los de los demás, y por lo tanto la oración está en plural e incluye a la nación de Israel. La confesión es el tema principal del servicio de Yom Kippur, porque la religión judía enseña que si un hombre se arrepiente sinceramente o lamenta sus fechorías, será perdonado. Al-Het enumera muchos tipos de pecados, como la deshonestidad, la crueldad, la gula, la traición, la falta de respeto a los padres, la terquedad, la arrogancia, el endurecimiento de corazón, el discurso tonto, la narración de cuentos, etc. Entonces, al ver lo que representa este día, creo que puedes ver la seriedad de todo. Entonces veamos algunos puntos para recordar sobre Yom Kippur. Fue un día enfocado en que el sumo sacerdote hiciera un sacrificio de sangre. Era el Día Nacional del Arrepentimiento. Fue un día sin trabajo humano. El enfoque moderno es el ayuno y el arrepentimiento sin sacrificio de sangre. Al leer las Escrituras hoy, veo el lugar que juega Yom Kippur en el panorama general del calendario profético de Dios. El trabajo en las Escrituras es siempre un símbolo de los esfuerzos del hombre. Sin embargo, ante un Dios santo, nuestro trabajo siempre se quedará corto. Isaías 64:6 dice, y todas nuestras justicias son como trapos sucios. En otras palabras, ninguna buena obra nos hará completamente justos ante Dios. Y un pecador no puede esperar proclamar su bondad ante Dios y esperar que sea la base de su perdón. Las buenas obras son buenas cuando se hacen y Dios siempre aprueba que hagamos el bien. Sin embargo, no procuran perdón por los pecados. Como creyente ahora pudo ver que el no trabajo que Dios le ordenó a Israel en este día señala el día real en el que Israel hará no trabajo para su salvación. ¿Por qué? Porque un día en el futuro se darán cuenta de que Yeshua, su Mesías, hizo todo el trabajo por ellos, para traerles una expiación completa. Solo tienen que aceptar su obsequio y no ganarlo ni trabajar por él. Solo mira estos versículos que cuentan la misma historia. Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y súplica. Entonces verán en mí a quien traspasaron, y llorarán por él como llora uno por su hijo, y llorarán por él como uno llora por un primogénito. Zacarías 13:1. En ese día se abrirá una fuente para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para el pecado y la impureza. Y Mateo 23:39. Porque te digo, Jerusalén, ya no me verás, dice Yeshua, hasta que digas bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo las personas suelen clamar para recibir al Señor en sus vidas? ¿Cuando las cosas van bien o cuando las personas van mal? Por supuesto, cuando las personas van mal, ¿no? Así también será en Israel. Israel aceptará a su Mesías después del peor momento de la historia. Se puede estudiar el libro de Apocalipsis y Mateo capítulo 24 para obtener aún más detalles sobre este periodo de tiempo. Pero al final de esos días terribles, Israel estará al final de su ingenio. Como dice Daniel, su poder será completamente destrozado. Entonces se darán cuenta de que no funciona, los salvará. Se darán cuenta de que Yeshua fue y ese sacrificio de sangre, que Él es su sumo sacerdote, que Él es su expiación. Y como dice el rabino Pablo en Romanos 11:26, y así todo Israel será salvado.